Óscar Bermejo, que también va a seguir coordinando y organizando los siguientes actos, que se celebrarán 2 más. La política turística en una región turística tan importante como Canarias es fundamental. Aquí hay candidatos al Parlamento, candidatos al Ayuntamiento, candidatos al Cabildo, pero yo creo que es exigible a cualquier candidato de cierto relieve en estas islas que sepa qué es lo que se puede hacer en materia de política turística, tanto desde la isla, desde el gobierno de la isla, como desde el gobierno de Canarias. Y poco más, es decir, darles las gracias por venir, a ellos también en particular, por acceder a venir a la Real Sociedad Económica. Nosotros en la Real Sociedad Económica lo que buscamos, como siempre, es un buen debate, no una pelea. Queremos un debate donde se conozcan los puntos de vista e incluso que estén de acuerdo en algunas cosas. Así que muchísimas gracias y Óscar Bermejo tiene la palabra. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a los 5 ponentes. El debate, mi intención es que se desarrolle sobre la base de una primera intervención de unos 6, máximo 7 minutos por cada uno de los ponentes, que van a intervenir en el orden inverso de los apellidos, por dar un orden. Posteriormente habrá otra ronda de un par de minutos de cada uno y ya luego intentaremos establecer un debate un poco más libre entre todos, con la idea de que la última media hora los candidatos respondan a las preguntas de los ciudadanos. Hay por ahí medios folios donde, por favor, si quieren ustedes formular preguntas concretas, lo escriben y luego me lo pasarán. Les rogaría que esas preguntas fuesen preguntas no dirigidas a una persona en concreto, sino que fuesen de materias sobre las cuales las 5 puedan tener una opinión. Y bueno, en torno a las 10 menos cuarto a más tardar, les espero dejar en paz. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y en ese sentido tiene la palabra Roberto Moreno en primer lugar. Vaya, por Dios. Eres el apellido último de la lista, Roberto. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, asociación más que centenaria y que estábamos comentando, creadora de opinión y creadora de debate. Una buena idea el organizar esta serie de debates sobre diversos temas en donde nos encontramos candidatos de prácticamente todas las fuerzas políticas debatiendo sobre lo que interesa a la economía y a la sociedad en Canarias y en Gran Canaria. Cuando un sector económico como el turismo pesa 1/3 del PIB de una región y sostiene por encima de 1/3 en empleo directo e indirecto en esa misma región, la política que se debe llevar a cabo trasciende lo puramente sectorial, por lo menos eso creemos en el PSOE, para permear a prácticamente todos los sectores productivos en Canarias. El turismo y las decisiones políticas en turismo implican al resto de sectores, al comercio, por esa masiva afluencia de consumidores europeos que recibimos cada año, el transporte, no es ajeno el sector del alquiler de automóviles, no es ajeno el sector de venta de automóviles al turismo y al alquiler de automóviles. Es lo que está dando las cifras de venta de automóviles, las cifras crecientes de venta de automóviles en los últimos meses en el archipiélago. Al sector primario, por supuesto, el binomio agricultura-turismo, tanto desde el punto de vista del consumo como desde el punto de vista del atractivo etnográfico, por ejemplo en el Hierro, hay que tenerlo en cuenta. La tecnología, ha sido mi última responsabilidad en el gobierno de Canarias, tanto a la hora de comercializar los productos turísticos utilizando esa tecnología, como a la hora de ofrecer servicios tecnológicos a nuestros clientes turistas que están más que acostumbrados a tenerlos integrados en su vida diaria y a lo que no están dispuestos a renunciar en su tiempo libre. La política energética y la de aguas, por el consumo elevado que se produce debido a esa afluencia, la política territorial, muy, muy importante, no solo en los planes de ordenación turística, que son responsabilidad de cada isla,
sino también a la hora de acometer nuevas infraestructuras, aunque aparentemente parezcan que no tienen nada que ver. Aquí en Gran Canaria recordamos la planificación del nuevo puerto de Agaete, que permitirá 3 barcos de mediano calado atracados simultáneamente, o la carretera de la aldea, que puede llevar más fácilmente que ahora turistas para las 2.700 camas que están planificadas y aprobadas en el municipio. Canarias soporta una presión turística, por tanto, tremenda, sin equivalente en el resto de España. En el año 2014 recibimos casi 13 millones de turistas, 6 turistas por cada habitante de Canarias. Ninguna otra región, ni España en su conjunto, tiene esta presión. Y por tanto es un sector que es muy difícilmente sustituible a medio y a largo plazo como generador de riqueza, pero puede complementarse y puede complementar a otros. Por eso desde el Partido Socialista creemos que el enfoque en esta materia debe implicar a muchos actores con el objetivo de seguir el camino de consolidarnos como destino turístico líder, moderno, excelente, de calidad, hábil a la hora de diversificar y adaptar el producto turístico ofertado, sostenible, integrador en la oferta, además de la horizontal oferta de sol y playa, que es la que sostiene el resto de productos turísticos en Gran Canaria y en el resto del archipiélago, haciendo énfasis en, por ejemplo, el turismo rural, el turismo de congresos, turismo deportivo, diferenciador en la potenciación de los valores que hacen de cada isla un destino único, e integrador en las decisiones, pues los cabildos y los ayuntamientos son pieza clave en la definición del modelo turístico insular, y a ellos se les debe dar todo el margen de maniobra que la nueva ley de cabildos les reconoce, ley que creo recordar que entró en vigor el 2 de abril, porque se publicó el 1 de abril. Por tanto, y resumiendo los puntos que el Partido Socialista llevará en su programa electoral, desde el PSOE queremos dar una máxima prioridad a un plan de formación y aprendizaje específico orientado al sector turístico, no solo utilizando ECANSA, también integrándolo en FP y en las 2 universidades que ya cuentan con institutos universitarios dedicados a la materia. Un plan integral de calidad turística en donde se debe incluir también el nuevo Fondo de Desarrollo de Vuelos, que lleva un año en vigor y que fue resultado de una negociación con la Unión Europea y que ha permitido iniciar, poner en marcha nuevas rutas aéreas que antes no existían. Ejecutar un plan de desarrollo del territorio, potenciando como objetivo prioritario la creación de productos vinculados al medio rural, haciendo compatible el desarrollo turístico con características propias de las islas, un plan de dinamización del destino para municipios turísticos que entren en madurez, y llevar a cabo una estrategia de promoción inteligente que sitúa a Canarias en el contexto internacional como destino de referencia y en donde deben tener un peso creciente la promoción utilizando redes y la promoción online. Sin olvidar los planes de modernización y regeneración de las zonas turísticas degradadas. Hay 2 temas que he dejado para el último minuto, porque sé que saldrán en el debate, porque están en la mente de todos. La tasa turística. Nosotros no somos partidarios de implantar una tasa turística, salvo que haya un enorme consenso que hoy mismo no se da entre el sector, entre las administraciones locales, entre el gobierno, entre los empresarios y los sindicatos, y en su caso, si llegase a implantarse, debe tenerse muy claro el destino final de la posible recaudación. En cualquier caso, en Canarias tenemos el IFIC, que en 2012 subió al sector turístico del 5 al 7% y no parece haber afectado negativamente al volumen de turistas que nos visitan, y al crecimiento turístico, que especialmente en Gran Canaria debe pasar por la rehabilitación y por la renovación de la planta alojativa obsoleta. Como sé que esto entrará en el debate, lo dejamos aquí. Gracias, Roberto. David Morales, tienes la palabra. Espera. Buenas tardes a todos. En primer lugar, desde Ciudadanos, de nuevo agradecer a la Económica el habernos invitado a esta jornada de trabajo. También a Óscar, como organizador, un poco alma mater del encuentro,
y también desde Ciudadanos vaya desde aquí nuestro reconocimiento a Javier, a Roberto, a Jorge y a Luis por la aportación que durante los últimos años han hecho a nuestra sociedad desde su participación en distintos ámbitos de la vida pública, porque entendemos que es justo reconocerlo. En lo que a mí respecta, acumulo en torno a unos 20 años de experiencia profesional en el sector turístico. He tenido la suerte profesional de desempeñar tanto en empresa pública, en este caso de Cansa, como en empresas privadas del sector. También he tenido la suerte de desempeñar profesionalmente en el ámbito de turismo en 3 de nuestras principales islas, como son Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, aunque soy natural de esta isla. Y evidentemente también se agradece el hecho de que se escoja el turismo como elemento de debate de estas charlas, ¿no? No deja de ser, como ustedes saben, la principal actividad económica de la isla. Algunos datos macroeconómicos ya han sido aportados por Roberto en cuanto al PIB que representa, en torno al 30%, el 35% de la población empleada en el sector turístico. Récords, por lo menos en cifra, de turistas, 13 millones, 14 millones, noticia de primera plana continuamente en la prensa y en los medios de comunicación local, con lo cual para Ciudadanos también el turismo es un eje fundamental en nuestro plan de acción política que presentamos para las próximas elecciones en las distintas administraciones públicas a las que concurrimos, ¿no? Yo establecería una sentencia referida a que, sin ningún ánimo despectivo, que el turismo es el pan nuestro de cada día, en el sentido de que de él comen muchas familias en esta tierra, pero que sin embargo, como creo que de luego surgirá en el debate, ahora mismo hay un problema en el turismo en Canarias, referido a que estamos hablando de un destino en una etapa de madurez, estancamiento, con los riesgos que ello conlleva, y que necesita ser rejuvenecido, porque lo contrario será quedarnos como estamos o que el destino entre en declive. Pero luego será interesante seguro escuchar las distintas aportaciones. En cuanto al posicionamiento general de Ciudadanos en el sector turístico, indicarles que nosotros, la Mesa del Turismo, la basamos en 4 patas fundamentales relativas a economía, a regulación, a promoción y a formación, ¿no? En cuanto a economía, como eje vertebrador a través del cual proponer el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, a su vez el desarrollo sostenible en 3 pilares, cuáles son económico, social y medioambiental. El turismo como generador de empleo directo e indirecto. Actualmente en torno al 25% del empleo en el sector turístico es empleo directo y un 10% empleo indirecto, empresas de servicios adicionales al sector. El turismo también lo consideramos como un cauce para las inversiones económicas que requiere el sector, ya sea a través de la asignación de recursos públicos o bien a través de la consecución de rentas privadas que se destine a la inversión. Y por último, pues ese componente de actividad exportadora que en sí es el turismo dentro de lo que es el PIB, ¿no? Con respecto a la regulación, entendemos que el turismo de forma transversal afecta a 3 instituciones, administraciones, cuáles son el Gobierno de Canarias, los cabildos y los distintos ayuntamientos, cada uno con sus prerrogativas y sus funcionalidades. También consideramos dentro del concepto de regulación al turismo como un garante del equilibrio entre la sinergia que genera la actividad turística en sí como consumidora de recursos naturales y el frágil territorio en el que vivimos y al cual debemos preservar. Y también como un escenario jurídico que vele por el interés a partes iguales de todos los agentes socioeconómicos que se mueven, desempeñan su actividad en este sector, ¿no? Desde el punto de vista de promoción, entendemos el turismo como ese elemento de posicionamiento en los mercados internacionales de Canarias. Entendemos también que la promoción no es el concepto habitual conocido de la imagen de puertas hacia afuera, sino que también debe tener un vínculo social importante en el cual la población local de las islas de verdad sea muy consciente de lo que representa la actividad turística para nuestra economía, la pobreza
y tratar de salir de la espiral de pobreza actual que la crisis nos ha generado. Quedan menos de 2 minutos. Perfecto. Y en el tema formativo, consideramos fundamental que en todos los planes y materias de estudio de los distintos niveles académicos que se imparten en las islas, le hacen universidades, institutos, escuelas, el turismo esté enraizado en esos programas que se diseñen, entre otras cosas con especial atención al bilingüismo del alumnado. Uno de los objetivos de Ciudadanos, en este caso en el Cabildo y también en el Parlamento, será conseguir que todas las islas o todos los estudiantes adquieran una certificación bilingüe, ¿no? Por lo menos en inglés, como idioma fundamental de comunicación. Y también será fundamental para nosotros el que en Canarias, Gran Canaria, se asiente un centro turístico, de formación turística, que sea referencia internacional. Tenemos la experiencia de Kansas, que en sus inicios sí que lo fue, a nivel de Iberoamérica, a nivel de España, pero actualmente no tiene ese rango de referencia, ¿no? Y nos encontramos con que las escuelas de referencia en el país están o en Marbella o en Santiago de Compostela, cuando allí el turismo representa tan solo un 10% sobre el PIB de esas regiones, ¿no? Yo creo que hasta aquí lo que es nuestro posicionamiento en materia turística, y ya luego en el debate sí entraremos en capítulos concretos. Gracias a todos. Gracias, David. Tiene la palabra Miguel Jorge. Muy bien. Pues, muchas gracias a la Económica por organizar este tipo de debates. La semana pasada tuvimos un debate sobre política económica, la semana que viene sobre la buena gobernanza, y creo de verdad que son iniciativas muy plausibles porque están en el debate importante de Canarias, ¿no? Y por tanto, en fin, se lo quiero agradecer expresamente en mi nombre propio y en nombre del Partido Popular. El turismo, ya lo han dicho los dos intervinientes, es clave para el progreso de Canarias, para el futuro de nuestros hijos, para nuestro futuro particular, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, ¿no? Supone prácticamente el 32% de nuestro Producto Interior Bruto, pero desde el punto de vista inducido podemos estar hablando incluso de que puede llegar hasta el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. Claramente es el motor de nuestra economía y por eso la competitividad del sector turístico tiene que ser un elemento clave en cualquier programa electoral, en el nuestro lo es, y en eso basamos todas nuestras propuestas. Me quiero detener al final de mi intervención con la que nosotros consideramos muy importante en relación al desarrollo turístico del archipiélago, y con anterioridad voy a exponer algunas medidas, digamos, específicamente turísticas y no tan territoriales como quiero expresarme al final. Bueno, pues lógicamente los planes estratégicos tienen que ser una constante en el programa, o es una constante en el programa de gobierno, debe ser en el programa de gobierno, con participación de los cabildos insulares, de los municipios turísticos. Creemos importante, y es una de las cosas que quizás se ha dejado algo de lado, pero que se viene reivindicando por parte de los municipios turísticos, y es la elaboración de una ley de municipios turísticos de Canarias que reconozca esa condición. ¿Por qué lo digo? Saben ustedes que los fondos del Estado, los fondos de la comunidad autónoma se reparten fundamentalmente en función de la población en relación a los servicios que presta esa población. Pero en los municipios turísticos esas circunstancias no se producen. San Bartolomé de Tirajana tiene 54.000 habitantes de derecho, pero tiene el triple de habitantes de hecho. Y los servicios que presta y que le financian con cargo a esos 54.000 habitantes se los tiene que ofrecer a más de 100.000 habitantes. Y por lo tanto existe un déficit que al final se produce en un déficit de infraestructura, de prestación de servicios, de mejora, en fin, de las políticas sociales, de las sanitarias, etc. Yo creo que una ley de municipios turísticos es clave para esa consideración, intentar rectificar, si no en todo, o al menos en parte, el déficit de financiación que tienen los municipios en Canarias. Una apuesta por las Smart Beach, en fin, por las nuevas tecnologías. Cada vez el turista elige sus destinos en base a las nuevas tecnologías, internet, y por tanto hay que estar muy presentes en las redes. Apuesta por el turismo, como decía Roberto, claves con el comercio, con la cultura, con la artesanía, con la agricultura,
nuestra política agrícola de calidad, que está incipiente, o es incipiente, pero que puede ser un elemento muy importante de cara a los turistas. Programas de cualificación profesional, es verdad, nosotros creemos que hay que dar una vuelta de tuerca a la cualificación profesional de las personas que se dedican al turismo. Se falla en el bilingüismo o en el trilingüismo, que a veces es necesario ya hablar de trilingüismo y no solo de bilingüismo. Programas para hacer las instalaciones turísticas accesibles y adaptadas a las personas con discapacidad, apuesta por el turismo cultural, por el turismo de congresos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es uno de los elementos clave por el que creemos que Canarias está en cierta manera perdiendo competitividad? Es la enorme maraña legislativa y reglamentaria que nuestro archipiélago tiene para poder desarrollar un proyecto turístico. Lo hemos denunciado al Partido Popular reiteradamente en el Parlamento. Se han aprobado leyes, como la Ley de Renovación Turística, que a nuestro juicio no soluciona el problema. Se ha aprobado nuevamente una modificación en el año 2014, recientemente, una modificación de la Ley de Renovación Turística que a nuestro juicio sigue sin resolver el problema. Se impide el desarrollo turístico, de acuerdo con la Ley de Renovación, el desarrollo turístico adaptado a los modelos que cada cabildo insular, que cada isla ha tomado en consideración. Ponemos el ejemplo, porque estamos en Gran Canaria, yo creo que Gran Canaria merece, bueno, pues charlar particularmente de Gran Canaria en este tema. Gran Canaria, el modelo turístico, ha sido un modelo turístico basado fundamentalmente a lo largo de la historia en un turismo extra hotelero. Las camas son fundamentalmente extrahoteleras, pero es verdad que los turistas prefieren otra cosa ya, o están prefiriendo otra cosa, están prefiriendo hoteles, calidad hotelera, hoteles fundamentalmente de un término medio alto de 4 y 5 estrellas. Gran Canaria es deficitaria en ese segmento turístico y desgraciadamente el gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, ha sido insensible a esa reivindicación a lo largo de estos 4 años en el Parlamento de Canarias, impidiendo la posibilidad de que se desarrollen esos hoteles de 4 estrellas. Con posterioridad en el debate entraremos en las distintas medidas que nosotros hemos propuesto, pero sin duda alguna es verdad que con esta ley de modificación de la Ley de Renovación se ha avanzado algo, pero a nuestro juicio es insuficiente para dotar a Gran Canaria y a Canarias en su conjunto de una planta hotelera y extrahotelera de calidad, porque es en definitiva lo que nos mueve a todos, que cada día nuestras instalaciones hoteleras turísticas en general sean de más calidad para poder competir con otros destinos turísticos emergentes en el Mediterráneo. Muchas gracias, Miguel. Tiene la palabra ahora Javier Doreste, miembro de Podemos, pero en rigor candidato a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por Las Palmas Puede. Buenas noches. Gracias a don Tomás y a Óscar y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a las personas que están aquí viendo un debate en el 2015 que es igual que el debate del 2011. Si ustedes han prestado atención, se habla siempre de lo mismo: la maraña legislativa, la formación, la importancia que tiene el turismo. Parece como que damos vueltas como los perros para acostarnos sobre la importancia y el peso que tiene el turismo en Canarias. Yo no los voy a inundar ni con los datos, ni los 500.000 cruceristas que nos vienen a las islas, etcétera, etcétera. Levantamos un poco la vista y veamos qué modelo queremos tener de turismo, si queremos tener exactamente el mismo modelo consumidor de recursos naturales, de territorio, de agua, de energía, o sin destruir ese modelo, pero sí adaptándolo y cambiándolo, empezamos a buscar otros modelos de turismo que a la vez son otros modelos de mercado, otros huecos del mercado. Por cierto, una de las cosas más importantes de cualquier destino turístico es la imagen exterior. Desgraciadamente hemos tenido muy mala imagen las semanas pasadas con esas manchas de petróleo por torpezas ajenas a los canarios que han aparecido en el BIL y han aparecido también en las televisiones rusas, donde están nuestros principales, los alemanes, nuestros principales clientes, y los rusos, uno de nuestros mercados emergentes.
Cuidar la imagen es importante, la imagen del turismo que queremos dar. Nosotros llevamos tiempo trabajando la idea de cómo podíamos esta industria depredadora, este monocultivo que ha venido sustituyendo a los monocultivos históricos de Canarias, cómo podíamos darle la vuelta y aprovechar el buen momento actual para prepararnos para los malos momentos futuros. No nos olvidemos que el auge del turismo en Canarias en este momento se debe en parte a la desgracia ajena, a lo que ha ocurrido en el norte de África. Y eso no va a seguir siendo siempre así. Y sería además de malas personas desear que siguiera siendo siempre así. Por tanto, lo que hay que buscar es otros huecos de mercado y otras posibilidades turísticas. Hemos visto que tenemos la playa de las Canteras, que es una de las principales playas accesibles de Europa. Por tanto, atraer a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria, con las debidas inversiones para ampliar la accesibilidad de la ciudad al turismo de personas de movilidad reducida, nos garantizaría hacernos un hueco en un mercado que está poco tocado en España. En la península ibérica el centro más importante está en el sur de Portugal, en Faro. Nos ayudaría a crear puestos de trabajo, que es uno de los principales objetivos de cualquier gobernante, en esas obras de rehabilitación. Daríamos salida profesional a los cientos de jóvenes que han estudiado fisioterapia, turismo de salud, etcétera, etcétera. Podríamos empezar a hablar de rehabilitar la planta alojativa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que está bastante obsoleta. Ustedes saben que en este boom turístico solo tiene una ocupación media del 50%, excepto los hoteles de 5 estrellas. Buscaríamos también vincular esa promoción del turismo de accesibilidad al turismo cultural. No en vano tenemos el Museo Canario, tenemos la Real Sociedad Económica, tenemos la Casa de Colón. Somos un centro cultural, aparte de ser la capital económica del archipiélago, somos un centro cultural importante. Iríamos a recordar que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha sido uno de los municipios agrícolas más importantes de la isla, con lo cual tendríamos ya una pata metida también en el turismo rural. Y hablemos ahora de la formación. Y a mí me hace, no sé, me llama la atención que todos los ponentes estemos de acuerdo, y yo me alegro de ello y me congratulo de que no nos estemos peleando por la cuestión de la formación, cuando el gobierno autónomo ha quitado horas al idioma extranjero francés en la secundaria, lo ha eliminado del ciclo formativo de negocios y lo ha eliminado también del bachillerato, cuando nuestro mercado para turismo de negocios, que es otro turismo que una ciudad puerto como Las Palmas de Gran Canaria tiene que cuidar, es preferentemente de habla francófona, por no hablar del desmoche que se ha producido en las escuelas de idiomas en los niveles altos. Por tanto, a veces le dan ganas a uno de recordar: obras son amores y no buenas razones. Y la otra pata que tendríamos para desarrollar todo esto es lo que aquí se ha nombrado, todo el mundo las tica, todo el mundo está de acuerdo, pero que nadie concreta. Y estamos hablando de que eso tendría que caminar hacia la energía, hacia la eficiencia energética, la bioclimática y la domótica, consiguiendo que los hoteles fueran centros de ahorro de energía, no contaminaran tanto y redujéramos digamos, toda la contaminación en torno a la industria turística. Y después, la idea, sí a la ecotasa, es fundamental para soportar el peso de esos 6 turistas por habitante que tiene Canarias, y sí a las plantillas mínimas en los hoteles de 5 estrellas para cuidar el empleo con dignidad. Y perdón si me ha alargado demasiado. Muchas gracias, Javier. Te sobraban todavía tiempo. Bueno, tiene la palabra el último ponente, Luis Campos, por Nueva Canaria. Buenas noches a todos, a todas. Me reitero en los agradecimientos a los que nos prestan su casa y al autor intelectual de que los que estemos aquí lo pasemos tan mal durante 1 hora y media.
Voy a centrar la cuestión ya de entrada. Año 2003. Aprobábamos la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo. Aquello que se conoció mucho como la moratoria y que ha sido demonizado a veces hasta la extenuación por todos, pero recuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Un debate en el que participaron ecologistas, arquitectos, biólogos, gente que protege el patrimonio también de nuestro territorio. En definitiva, la mayoría de la sociedad. Estamos 12 años más tarde y la posición de Nueva Canarias sigue siendo similar en algunos aspectos, con la evolución propia del mercado, las circunstancias socioeconómicas, laborales que estamos padeciendo en esta tierra, y evidentemente con algunos matices. Con el desarrollo que la propia ley establecía para que cada isla definiera cuál tenía que ser su modelo. Hemos tardado 10 años en el caso de Gran Canaria de hacerlo, pero ha sido un debate profundo, intenso y yo creo que provechoso. Quizás sea de las pocas cosas en la que voy a compartir con el Partido Popular, algunas más probablemente, pero un debate que se establecía en la ley de directrices, se ha desarrollado, definimos cuál era el modelo de crecimiento para Gran Canaria, por dónde éramos débiles y por dónde la demanda del mercado nos permitía y nos exigía crecer, 4 estrellas, y fuimos los primeros en levantar ese debate, en propugnarlo y en denunciar además la imposición por parte del gobierno de Canarias de intentar asimilarnos a otras islas donde ese sector ya estaba bastante bien cubierto, como era el caso de Tenerife. No voy a entrar en insularismos y luego lo comentaré por qué, pero sí es verdad que no se respetó en aquel momento, hace ahora 2 años, la decisión del trabajo que se había desarrollado en la isla de Gran Canaria. Lo reivindicamos y creemos que debemos de crecer en esa línea. Nueva Canaria sigue defendiendo 12 años más tarde la fijación de límites razonables al crecimiento en materia turística. Defendemos que debe haber límites cuantitativos y cualitativos. No podemos crecer a niveles que eran insostenibles. Cuando la ley de ordenación del turismo, la famosa moratoria, se desarrolló en el año 2003, no fue por una ocurrencia o por algo que tocaba en ese instante en la agenda política. Habíamos sufrido una crisis brutal a finales de los 80 y también durante los años 90, fundamentada especialmente en una sobreoferta y además una sobreoferta de mala calidad. Tocaba reordenar. Se construía en cualquier risco, en cualquier barranco. Tocaba poner sentido. Y fuimos capaces de hacerlo como comunidad. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Pero en el camino hemos ido abandonando esa cuestión. En los últimos años, además, el Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio, el proyecto de ley sobre tramitación preferente en inversiones estratégicas y algunas cuestiones más. Yo niego la mayor de lo que se plantea en ocasiones. Niego que todo esto sirva para agilizar esa maraña administrativa. Maraña administrativa que existía hace años cuando veíamos en cualquier lugar grúas que seguían construyendo hoteles uno detrás de otro. Lo que ha paralizado las inversiones, no nos engañamos, es la crisis, es la falta de inversión, es que no ha fluido el crédito para las inversiones estratégicas o no en los últimos años. No es la normativa. Eso no significa que no estemos a favor de mejorar los sistemas, sobre todo la COMAC y algunos otros, agilizar, dotarlos de los medios legales, de los medios humanos y de los medios materiales para que sean más eficientes. Pero sí que defendemos desde Nueva Canaria que hay que poner límites cuantitativos al crecimiento y crecer por el lado de la calidad. Yo voy a plantear una serie de cuestiones, para nosotros fundamentales, 4 grandes ejes. Algunos ya se han planteado aquí, pero es fundamental si queremos avanzar hacia ese turismo de calidad. Rehabilitación de la ciudad turística, renovación de la planta alojativa, obsoleta, vergonzosa en algunos casos. Diversificación de los servicios complementarios al alojamiento, ya se han hablado aquí en muchos aspectos. La formación del personal y de los empresarios. Son los 4 grandes ejes. Eso no quita que nos centremos también, nos vamos a centrar en Nueva Canaria en incrementar la conectividad europea. Ha habido avances importantes en los últimos años, tenemos que seguir sondeando nuevos mercados, la bonificación de las tasas aéreas, un eje estratégico quizás más de medio plazo, pero centrado fundamentalmente en mejorar la comercialización directa de nuestra oferta alojativa. Hasta ahora hemos hablado de que el turismo es el elemento esencial de nuestra economía. Más de 1/3 del PIB, más de 1/3 del empleo. Estamos en manos de los que manejan esto a nivel internacional. Turoperadores, pero en los últimos tiempos también plataformas de nuevas tecnologías
en las que no tenemos ningún tipo de control, y además estas últimas también no generan ni un solo recurso económico, ni un solo ingreso para Canarias vía imposición fiscal. Un aspecto también a tener en cuenta. Por tanto, el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los canarios debemos desarrollar un eje estratégico en la mejora de la comercialización directa. Cada año que pasa, el porcentaje de ingresos en Canarias crece relacionados con el turismo, pero cada año que pasa, cada vez más, es mayor el porcentaje de los ingresos que se quedan en origen frente a los que deberían de quedarse en destino. Por tanto, la comercialización directa es un eje fundamental y máximo cuando tenemos las nuevas tecnologías. Pero para hacer todo esto es fundamental una cuestión. Necesitamos dinero. Mejorar la ciudad turística no se hace con buenas intenciones, ni con 15 millones que ha puesto el Gobierno de Canarias en esta ocasión, en el presupuesto del 2015. Está estimado que la inversión necesaria estaría en torno a los 1.500 millones de euros en los próximos 15 años. A 15 millones por año taparíamos 100. Por eso hemos metido un elemento de debate y hemos presentado una propuesta de ley en el Parlamento que ha sido rechazada, que es la de la tasa. Sí que abogamos claramente por una tasa y podemos debatir después que en aquellos lugares donde se ha aplicado y nosotros establecemos una cuota inferior a donde se ha aplicado, no solamente no se ha retraído el consumo, el número de visitantes, no se ha retraído el porcentaje de ingresos, sino todo lo contrario, que se ha incrementado. No vale hablar de que tenemos que hacer, y en el contexto de crisis actual, no plantear las medidas cómo vamos a hacerlas. Nosotros hemos sido valientes en este debate y lo vamos a seguir defendiendo porque es imprescindible. Y dejaría para una siguiente intervención dos elementos esenciales. Ya Javier lo ha puesto sobre la mesa. El empleo. Lo que hemos vivido en los últimos años en el sector turístico es lamentable. Al albur de la crisis se ha ido recomponiendo las plantillas de los establecimientos hoteleros. Ya no solo vergonzosos desde el punto de vista social y laboral, sino que ha ido de una manera directísima, a una merma en la calidad de la percepción que tenían nuestros visitantes. Muchas gracias, Luis. Se te ha acabado el tiempo. Entonces, una segunda ronda de 2 minutos, un poco en el orden que tuvimos anteriormente. Roberto Moreno tiene la palabra. Señor, de todos los temas que han salido en esta primera ronda, en donde en realidad es, yo creo que bastante más lo que nos une que lo que nos separa, salvo diferencias de matiz, sí quiero centrarme a lo mejor recogiendo el guante de Miguel, centrarnos un poco en Gran Canaria. Y centrarnos en Gran Canaria, primero porque, como a lo mejor saben, yo fui consejero de turismo en el Cabildo, aquí está mi sucesor Melchor acompañándonos. Efectivamente, el PSOE, que es convencido de la necesidad de la renovación de la planta que tenemos, conoce y conocemos que tenemos también que tener un límite a la hora de depredar el territorio. En Tauro, en Barrancos del Sur, seguimos viendo los mamotretos que se quedaron a medio construir, afeando el paisaje. En Puerto Rico hicimos un análisis exhaustivo. Me acuerdo que con Paco, el alcalde de Mogán, sobre el estado de todos y cada uno de los bloques de Puerto Rico, que en su momento fueron el solomillo turístico de Gran Canaria. Y claro, el primer dato que teníamos, estoy hablando del cuatrienio 2007-2011, es que a Puerto Rico iban todas las mañanas guaguas a recoger niños para llevarlos al colegio. Es decir, Puerto Rico, el solomillo turístico de Gran Canaria durante mucho tiempo, se había convertido en lo que es un área residencial. No podemos hacer política de tierra quemada, es decir, ir perdiendo zona turística e ir depredando más territorio. La vía, creemos nosotros, es la renovación y reactualización de la planta que tenemos. Y hay ejemplos de inversores privados, de hoteleros en esta isla, que han hecho un muy buen trabajo estos años. Efectivamente, también tenemos que seguir por el camino de la simplificación administrativa y de revisar las leyes cada vez que sea necesario. Perdón. Está bien, ¿no? Son 2 minutos de mercurio, son muy pequeñitos. Tienes la palabra.
Bien, yo creo que evidentemente hay un consenso general entre todos los que estamos participando, más allá de los posicionamientos concretos, caso de la tasa turística. Nosotros desde Ciudadanos estamos totalmente en contra, luego explicaremos el porqué. La cuestión ¿es Canarias actualmente competitiva en el mercado turístico? ¿La oferta de Canarias es lo suficientemente atractiva como para generar satisfacción respecto a lo que destinos competidores actualmente ofrecen? Caso de, por ejemplo, Antalya, la Riviera Turca, que probablemente ahora mismo sea el destino de referencia, ¿no?, en cuanto a la nueva planta alojativa e infraestructuras que viene desarrollando. En toda fase económica de un producto, y Canarias en este sentido no deja de ser un producto que se encuentra en lo que antes mencionaba como fase de madurez, estancamiento, insisto que optamos por quedarnos como estamos, estancamiento, o nos rejuvenecemos, que es lo que realmente, seguro que coincidimos todos, necesita el destino, o esto entra en declive, ¿no? Hay 7 componentes fundamentales en los cuales desde Ciudadanos pues queremos desarrollar el programa de renovación turística, ¿no? El referido a la oferta alojativa, el referido a las infraestructuras, el referido a la oferta complementaria, el referido también al concepto de calidad de los bienes y servicios turísticos que se ofrecen en nuestras islas y en Gran Canaria, y luego como aspectos concretos que incluso se denominan como fortalezas actuales de Canarias, que son el clima y la seguridad. Pues claro, como decía Luis, dependemos ahora mismo de los turoperadores. Las decisiones del destino no se toman ni en usos múltiples, ni en Triana, ni en Santa Cruz de Tenerife. Se están tomando en Londres, en Duisburg, en Hannover, en Frankfurt o en Estocolmo. Porque tenemos una alta dependencia de los turoperadores, en torno al 70% mínimo de los turistas que nos visitan vienen a través de esta fórmula de comercialización, y también por el problema de la conectividad aérea. Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Jorge. Sí, gracias. Yo me quiero detener también en la renovación y particularmente en Gran Canaria, porque en fin, la sociedad económica es fundamentalmente de la isla de Gran Canaria y por tanto a todos nos interesa lo que pase en el desarrollo turístico de nuestra tierra. Mire, el gobierno de Canarias lanzó a bombo y platillo que la ley de renovación iba a resolver todos los problemas turísticos de nuestro archipiélago, y nada más lejos de la realidad. Pretendía y pretende todavía el presidente del gobierno decir que Gran Canaria resolvía los problemas de su planta alojativa con la renovación turística, y eso es falso. Por más que le decíamos en el Parlamento, mire, para mejorar nuestra competitividad no solo hace falta renovar, sino también aumentar nuestras camas hoteleras. Y él nos decía, muy bien, auméntenlas, pero por la vía de la renovación. Y le decíamos que eso era imposible, porque tardaríamos 200 años en llegar al número de camas hoteleras que, por ejemplo, tiene la isla de Tenerife. Y les pongo el ejemplo y datos, porque son datos oficiales del patrón. ¿Saben ustedes que por cuántas plazas hoteleras en 2 años, por la vía de la renovación, se han aumentado en Gran Canaria? En el año 2014 y en el año 2015, lo que vamos de 2015, 100 plazas. ¿Qué diferencia de plazas hoteleras hay entre Gran Canaria de 4 estrellas, entre Gran Canaria y Tenerife? 22.000 plazas hoteleras aproximadamente. Pues ya saquen ustedes las cuentas para saber. Por tanto, es importante la renovación, claro que sí, porque es verdad que hay zonas obsoletas, zonas degradadas, que es necesario inyectar dinero público y dinero privado. El público, a través de los presupuestos generales, en absoluto estamos de acuerdo con la tasa turística. No solo no estamos de acuerdo con la tasa turística, sino que también en nuestro compromiso electoral va a bajar, está prevista la bajada del IJIC, ese atraco que hizo el gobierno de Canarias en el año 2012 subiendo el IJIC del 5 al 7%, y el turístico también. Bajar, no, es que subió un 40%, Roberto, de un día para otro. El IJIC subió un 40% de un día para otro. Por tanto, en fin, el Partido Popular lo que pretende es bajarlo otra vez al 5%, e incluso posibilidades de que determinados productos turísticos o materias turísticas bajarlas a un 3%. Y por supuesto la tasa turística, en fin, nosotros ni la contemplamos ni la contemplaremos, no es parte de la esencia del Partido Popular, y por tanto, en fin, me parece muy respetable que otras fuerzas políticas lo defiendan,
pero desde luego que nosotros no lo vamos a hacer. Gracias, Abel. Tiene la palabra Javier Dresta. Luego a continuación se entra en el debate. Ya. Una pequeña ronda. Bueno, quizás haya consenso en el diagnóstico, pero las soluciones no lo veo yo. La cuestión es, ¿seguimos creciendo, depredando territorio? Me da lo mismo que sea con hoteles de 1 estrella, con hoteles de 5 estrellas. ¿Seguimos consumiendo? ¿O vamos a apostar por la eficiencia energética, por el ahorro en combustible, por la reutilización de las aguas? Ese es el debate. Uno de los debates. ¿Vamos a ir a seguir peleando con otros destinos de sol y playa o intentamos que parte de nuestro turismo se diferencie del turismo que pueden tener otras zonas de sol y playa? Nosotros hemos dicho que ese es el camino, diversificarnos en ese sentido y aprovechar estos buenos momentos de bonanza turística. Vamos a seguir despreciando el bienestar social del turismo y nos vamos a quedar solamente en el bienestar, en la rentabilidad económica y no en la rentabilidad social del turismo, vinculándola a la creación de puestos de trabajo. La ecotasa. La ecotasa no es para rehabilitar hoteles. La ecotasa tendría una función finalista que es rehabilitar nuestro paisaje, el tratamiento de basura y el tratamiento de agua. No olvidemos, además, oye, yo sí me alegro de que Miguel Jorge censure la subida del IJIC, pues está censurando la subida del IBI en la península del IVA, perdón, que voy a ser alcalde, digo IBI, la subida del IVA por parte de los gobiernos del Partido Popular que lo han puesto en el 20%. Está bien que se sea crítico como el propio partido. La cuestión es que por dónde vamos a ir. Que ya no te queda tiempo. Venga. Luis. A ver si esto, las interferencias. Sí. Bien. Luego tendremos espacio para el debate. El tema, nosotros hemos sido muy claros en el planteamiento inicial. Hay que hacer muchísimas cuestiones en materia turística. La mejora y la renovación de las ciudades turísticas, de la oferta alojativa. La oferta alojativa le corresponderá al empresariado privado, pero las ciudades turísticas nos corresponden a las administraciones públicas. Y eso solo se hace con dinero. Y el dinero hay que buscarlo. Y yo sí que no voy a estar de acuerdo en que se retraiga más dinero de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales para invertirlo ahí. Si somos capaces de imponer tasas de IJIC y de otras materias a los ciudadanos canarios y a las Canarias para profundizar en ese sentido, tenemos que ser también valientes y ser capaces de pedirle a los que nos visitan una tasa para hacer más competitivo el destino al que están viniendo cada día. Podemos entrar en ese debate, pero idea fuerza, importante. ¿Mejor turismo o más turismo? Nuestro planteamiento está claro, mejor turismo. A nosotros nos gustaría, dentro de 4 años, cuando terminemos, en el gobierno de Canarias, poder decir claramente que año a año, con respecto al anterior, Canarias no ha crecido un 10% en relación al número de visitantes. Canarias debe aspirar a crecer un 10% en los ingresos de un año con respecto al otro. Y esto solo se hace con cuestiones como las que planteábamos antes, con la mejora de la calidad, la oferta, la promoción, pero hay 2 elementos también que son esenciales en el debate y que todavía no se han tocado. Uno es combatir la oferta ilegal, más de 150.000 camas desreguladas, ilegales, a legales. Y ahí planteamos claramente poner en marcha un potente plan que impulsará la regularización de la oferta. Esto estaba también regulado en la ley de directrices. Mejorando la regulación, y aquí introduzco ya otro elemento importante para el debate, la regulación de la actividad, por ejemplo, del alquiler vacacional, al que sinceramente agradecemos y es darle la enhorabuena a la gente que está liderando este proyecto, porque son de los pocos que se han acercado al gobierno de Canarias para decirle: quiero regular mi actividad y por tanto pagar por ella, una actividad que existe, pero a la que hay que exigirle los máximos niveles de calidad, los máximos niveles de cumplimiento. Bueno, a partir de ahora tenemos aproximadamente 3/4 de hora para que ustedes debatan entre sí. Y por tanto no se ahora ya no hay un orden, sino que él se puede pegar, lógicamente, como buenos bilbaínos, para que discutir, ¿no?
Entonces, en fin, es de ustedes la palabra. Me gustaría... Porque A mí también me gustaría. bueno, se ha adelantado. No es nada para la polémica, sino para aplaudir una iniciativa que Luis ha comentado ahora, que es el tema del alquiler vacacional. Hay una actividad no regulada en estos momentos que no paga los impuestos que tiene que pagar en nuestro archipiélago, y es los propios afectados los que, de una manera muy coordinada, a través de una asociación de alquiler vacacional que preside Doris Borrego, bueno, pues ha querido y se ha puesto en contacto con el gobierno de Canarias para decir, mire, como bien dijo Luis, mire, es que nosotros queremos ser legales. Existe una demanda creciente de este sistema turístico y, por tanto, Canarias no puede quedar atrás de otros lugares turísticos de Europa en relación con este tema, y por tanto queremos participar del sistema a través de la legalización de nuestras actividades. Y ha habido un trabajo muy importante en el Parlamento, a través de distintas iniciativas parlamentarias en las que hemos confluido todas las fuerzas políticas, y por eso quiero destacarlo aquí, que cuando se produce diálogo entre los afectados, entre la administración, entre los grupos parlamentarios, bueno, pues al final hemos logrado, a través de varias iniciativas parlamentarias, que se pusieran las bases de un proyecto de decreto que va a regular esta actividad, y bueno, y en definitiva ese proyecto de decreto ya ha visto la luz, se ha mandado al Consejo Consultivo para su informe preceptivo y lo publicará o lo aprobará el Gobierno una vez ese informe del Consejo Consultivo quede evacuado. Y por tanto, en fin, quiero destacarlo en esta intervención como elemento importante, sin ánimo de polémica, porque en este caso no la tiene. No, bueno, yo prefiero ir al tema de la polémica. Yo me he traído en previsión, además sabiendo que venía el compañero, no sabía que venía Melchor, el PTOTI, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo en Gran Canaria, ¿no? Que es la guía que viene a decir en sus fichas turísticas que efectivamente Gran Canaria tiene un grave problema de obsolescencia. Este plan salió adelante con los votos de todos en el Cabildo de Gran Canaria, en donde establece una serie un número de camas en territorios turísticos, en fichas turísticas nuevas que se pueden desarrollar, y que designa determinados terrenos, zonas para equipamiento complementario, que es otro de los déficits turísticos que tiene la isla de Gran Canaria. Y todo eso sin consumir más terreno. Insisto en que no es posible levantar la bandera de la liberalización absoluta para seguir construyendo en una isla que hemos sido hasta ahora muy eficientes a la hora de generar riqueza con una parte pequeña de nuestro territorio. Creo que no llega al 4% del territorio el que genera el 35% de nuestra riqueza. Vamos a intentar mantener ese 3% y revisemos las leyes consensuadamente que haya que revisar, pero limitando esa depredación de un bien escaso que es nuestra tierra, y que además es un atractivo turístico en sí mismo. Por tanto, yo sigo rompiendo una lanza por la rehabilitación, por la renovación. Creo que el procedimiento que se ha seguido con la Ley de Rehabilitación y Renovación Turística, el procedimiento abre una puerta de esperanza, porque no es habitual que en Canarias, al cabo de un año, se revise el efecto de la ley y se proponga el cambio legal en el Parlamento y con consenso. Yo creo que es una práctica que no solo en el sector turístico, no solo en la legislación turística, deberíamos seguir los grupos políticos que resulten a partir de la noche del 24, pero en el caso de Gran Canaria sigo convencido como ex consejero de turismo que ese es el camino. Luis Campos tiene la palabra. Sí, dos cuestiones que han estado sobre la mesa, y una importante es la regulación de la actividad del alquiler vacacional, y yo la relacionaba con un elemento esencial, que es el combatir la oferta ilegal de miles y miles y miles de camas. Estamos ejerciendo una presión
importantísima pero necesaria sobre los inversores, sobre las grandes cadenas hoteleras, y digo importantísima pero también necesaria. No podemos, creo que debemos de ser muy exigentes con los estándares de calidad para seguir manteniendo a Canarias como un destino absolutamente competitivo, atractivo para la gente que nos visita, pero también esa misma exigencia debe estar en los aspectos medioambientales. Antes hablábamos lo que suponía cuando hablamos de crecer en turismo, no es solamente crecer en camas o quitar una parte de nuestro territorio, es tener en cuenta todo lo que supone desde el punto de vista de servicios, de infraestructuras. El transporte es una de ellas, pero en materia de agua, en materia de energía, en materia de residuos, etc. Por tanto, que haya 150.000 camas en Canarias que están afectando de manera directa en el empleo, en aquellos que están haciendo una inversión, para nosotros es un tema esencial. Hay que dotar de medios económicos, humanos y además un tema esencial, tener la clara voluntad de ir a por ello. Si esto quizás era muy difícil y se planteaba hace muchos años la creación de un censo de alojamientos ilegales, porque muchos de ellos estaban detectados para ir corrigiendo esa situación, hoy en día con las nuevas plataformas, a través de internet, de las redes sociales, si realmente se quisiera entrar en cada una de ellas, verificar cuáles están dadas de altas y no en el registro de alojamientos y a partir de ahí penetrar claramente con sistemas de inspección creíbles, razonables y mejorar el sistema. Y por eso lo ligaba también a la regulación de la actividad de alquiler vacacional. Son miles de personas las que ya están desarrollando este tema, pero yo no quiero ponernos en el lado ahora mismo de los propietarios, que entiendo que hayan puesto ese debate sobre la mesa, sino en el lado de las personas, millones de personas a nivel mundial, que ya solo conciben este formato, este nicho de mercado en el ámbito turístico. ¿Y o lo tenemos o no van a venir a Canarias? Y creo que no podemos prescindir de eso. Esto tiene además asociados muchísimos elementos importantes, la economía colaborativa. Muchas plataformas a través de nuevas tecnologías han ido desarrollando modelos de negocio. Son los primeros a levantar la mano y decir quiero regularlo. Uber en el sector del taxi ha generado una polémica importante. No vamos a ser capaces de detenerlo, lo digo ya. Tardaremos 10 años, 12 años, pero esos sistemas se impondrán. Pero habrá que regular. Y en el caso del alquiler vacacional sí lo han planteado. Beneficio fiscal, ingreso y además un elemento importante, si me permite, termino solo 5 segundos. Decíamos antes disminuir o aumentar el número de ingresos que se queden en Canarias. El 100% de estos ingresos, en el caso del alquiler vacacional, se quedarían aquí en el destino. Miguel, yo te doy la palabra, luego Javier, luego... Yo también me traje el PDF. No hemos hablado antes. Yo también me lo traje porque es un documento clave para el desarrollo de nuestras infraestructuras políticas y del turismo en general, ¿no? Y cuando uno se pone a leerlo, y así lo manifesté ya en alguna intervención en el Parlamento, nos damos cuenta, por ejemplo, en su parte normativa, en su artículo 50, donde dice modalidad de nuevas plazas alojativas, venía a decir, en zona turística litoral del sur solo se podrán autorizar, salvo las derivadas de adaptación de renovación, las siguientes modalidades alojativas. A, hoteles con categoría mínima de 4 estrellas. O sea, el PTOTI ya hablaba, o ya habla, porque es un documento que está en vigor, que por cierto, gracias a nuestra maraña legislativa, tardó 2 años en publicarse. Se aprobó definitivamente por parte del gobierno y el propio gobierno tardó 2 años en mandarlo al boletín oficial de Canarias por corrección de errores. Esas cosas son las que al final, bueno, pues molestan a los emprendedores, a los empresarios, a los que tienen dinero para invertir y no pueden por esta circunstancia. Pero decía con el argumento anterior de que cómo es posible que un documento aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Cabildo de Gran Canaria, presente también en el Parlamento de Canarias, en un lado se decía pueden construirse hoteles como mínimo de 4 estrellas y en cambio en el Parlamento lo prohibían taxativamente. Mire, es que antes de ayer aprobaron lo contrario en el Parlamento, en el Cabildo de Gran Canaria, pero bueno, aún así aquello en fin, no salió adelante. Gracias a Dios, con la modificación, es verdad que ahora se pueden construir hoteles de 4 estrellas y de cualquier categoría, entre otras cosas porque nuestra pertenencia a la Unión Europea nos exige tomar determinadas medidas de liberalización de los servicios, obligados fundamentalmente por la directiva de la 123/2006 que nos exige ese tipo de medidas. En Canarias, bueno, pues se sigue apostando por las excepcionalidades cuando debiera ser no debiera ser así, sino que debería ser lo contrario. Javier, tienes la palabra. A ver si me da tiempo.
No, tiene 2 minutos nada más. ¿Es negociable? Vale, primero, alquiler vacacional. Ojo, ojo con las salvas con pólvora del rey. Esta mañana hemos hablado con la gente del alquiler vacacional y te dicen, yo lo voy a decir un poco más bruto de como lo decían ellos, un decreto capaz. Deja parte importante del negocio del alquiler vacacional, lo sigue dejando en la ilegalidad. Y ellos son los que han pedido que se las regule. Ellos dicen que se les deja en la ilegalidad porque la patronal, la gran patronal hotelera, ha presionado al gobierno autónomo. Es lo que dicen ellos, no lo digo yo. El dinero. Europa. Si Europa nos obliga, mire, yo tengo el régimen económico fiscal y Europa me reconoce como una región ultraperiférica, es decir, ya Europa me reconoce como una excepcionalidad. Entonces, a la hora de regular un territorio distante y frágil como el de las islas, no me valen las normativas europeas porque estoy en una posición de fuerza para negociar. Soy una región ultraperiférica que está en un territorio frágil. No se pueden aplicar las leyes del libre mercado. De la misma manera que no se aplican las leyes del libre mercado a los empresarios, a los grandes empresarios, a través del régimen económico fiscal, pues tampoco se deben aplicar las leyes del libre mercado al territorio y a los habitantes del territorio, a los trabajadores, a las personas que trabajan ahí. Más dinero. En este momento la Unión Europea está destinando 6.339 millones para sistemas de transporte inteligente, ecológico e integrado. 5.900 millones para energía segura, limpia y eficiente. 2.300 millones para la competitividad de pequeñas y medianas empresas, incluyendo el turismo. Dinero hay. Lo que hay que hacer los proyectos entre administración y empresarios y emprendedores y el ITC que se ha desmantelado. Y a la vez hay que hacer los controles para que no nos salga un RUS o un RAT cada vez que pidamos dinero a Europa o a cualquier lado. Gracias, Javier. Tiene la palabra, David. Gracias. En primer lugar, la verdad que desde Ciudadanos agradeceríamos que términos calificativos como depredador y todo este tipo de conceptos, pues eso, tan negativos, se dejaran de emplear, porque lo único que se consigue es transmitir a la sociedad el que la actividad económica turística realmente es dañina para la sociedad canaria, cuando no lo es. Gracias a ella estamos subsistiendo. Eso siempre de agradecer, ¿no? En capítulos concretos, en materia de alquiler vacacional, nosotros desde Ciudadanos también apostamos por esta nueva fórmula de alojamiento de economía colaborativa, que no olvidemos, no solo atrae a un determinado tipo de cliente turista que busca este tipo de alojamiento, sobre todo más en zonas urbanas, ¿no? Sino incluso a empresarios. Ahí tenemos el caso de Quique Sarasola, de Roommate, que ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de abrir un establecimiento hotelero en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y saben ustedes que él mismo fundó una empresa de alquiler de apartamentos vacacionales, B-Made, y no solo eso, sino que compró otra empresa, Alter Keys, destinada a este tipo de actividad, ¿no? Sí que entendemos, por supuesto desde Ciudadanos, que debe ser una actividad totalmente arreglada y en la cual las casi 50.000 familias canarias que se estiman a día de hoy viven de este tipo de actividad, pues bueno, pues paguen sus impuestos adecuados, etcétera, ¿no? Con el tema del concepto, término también de maraña administrativa, burocrática, en la que todos coincidimos también, nosotros, por ejemplo, desde Ciudadanos, en lo que es el proyecto propuesta para el Cabildo de Gran Canaria, planteamos la creación de una ventanilla única para la rehabilitación turística. Sí que entendemos, dentro de que el turismo no es depredador, efectivamente la superficie que ocupa el turismo en Gran Canaria no llega a 30 kilómetros cuadrados, de 1.500 kilómetros. Entonces entendemos
que sí a la rehabilitación, a la renovación de la planta alojativa de núcleos turísticos, no destinos, núcleos, como Playa en Inglés, totalmente decrépitos, frente a núcleos turísticos emergentes, como puede ser Melonera. Gracias, David. Gracias. Te estás pasando mucho, perdón. Bueno, pero en tiempo, no en expresiones, ¿verdad? Bueno, si quieren alguna matiz breve, pero yo me gustaría ya, como es tradición en la económica, pasar a... No, bueno, breves matices, lógicamente, y ahora pasamos a un mensaje público. Otros dos temas, pero Bueno, ya no son sácalos, matices. y luego ya veremos si hay tiempo y Miguel quiere también informar. Promoción turística, tenemos un producto que hay que seguir vendiendo en el exterior. Nuestra idea es que en esa promoción los cabildos insulares tienen que tener un papel mayor que han tenido hasta ahora y de mayor coordinación, y conectividad aérea, que da para otro debate entero. No sé si... Precisamente no, sobre eso hay 2 o 3 preguntas en relación con la conectividad aérea y con la privatización parcial de AENA, que era una de las que había seleccionado, porque claro, me van a perdonar el público asistente, hay muchas preguntas y la selección la hago yo, es arbitraria, y 2 de ellas incidían sobre la privatización parcial de AENA y sobre la conectividad aérea. Entonces, tal vez si te parece, Miguel, que haga su pequeño apunte y luego tú continúas hablando sobre conectividad aérea, pero vamos a una pregunta dirigida a todos. No, sí, vas a hacer la pregunta. No, yo quería introducir otro, en fin, 2 cuestiones, ¿no? Porque es verdad que yo coincido con David en relación con el tema del consumo de suelo, porque creo que al final es un mito que se crea por parte de determinados grupos políticos que no se corresponde con la realidad. Mire, yo reto, además lo digo de verdad, reto a alguien que diga que lo que pretende el Partido Popular es reclasificar o clasificar, mejor dicho, nuevo suelo para uso turístico. Los retos, porque en ningún lado verán que el Partido Popular propone eso. Mire, hay ya suelo clasificado en Gran Canaria para 50.000 nuevas camas que no se han hecho. O sea, paso porque el mercado, en fin, el juego del libre mercado, bueno, pues, no ha hecho posible que haya gente decide invertir en un momento de crisis económica. Pero es verdad que con el suelo existente es posible hacer o mejorar nuestra competitividad. David lanzaba antes un mensaje en relación con los destinos turcos en Turquía. En Turquía hay unos hotelazos tremendos, con unas ofertas complementarias tremendas. Y nosotros, en fin, o nos espabilamos y renovamos nuestros complejos y hacemos nuevos complejos. Renovamos y hacemos nuevos complejos, porque con la renovación no es posible mejorar nuestra competitividad. Solo con la renovación no es posible mejorar nuestra competitividad. Si mejoramos y hacemos, estoy seguro de que tendremos el futuro ganado. Pero es verdad que con lo que existe hoy de suelo clasificado es posible crecer ordenadamente, de acuerdo con la legislación urbanística que ordena Bien, ya tenemos un... Bueno, lo digo porque quiero decir que... Si estamos de acuerdo. Vale, no, además es curioso en el sentido que Miguel ha tocado una materia sobre la cual también había 2 preguntas relacionadas con el consumo de suelo, ¿no? Con la superficie en este caso concreto, las 2 hablan de lo mismo, la superficie de Gran Canaria destinado al turismo y su relación con la riqueza. La palabra la ha pedido Luis y luego David. Vamos a ver, yo soy capaz creo que no la planteé, pero soy capaz de retirar aspectos como depredador si resultan hirientes, pero yo no conozco mejor calificativo. Y creo que eso no va a cambiar la imagen que tiene la población sobre el concepto de turismo. Creo que lo que debemos de intentar cambiar son las estrategias de crecimiento. El turismo empieza a desarrollarse en Playa del Inglés, San Agustín, conforme se va quedando obsoleto, avanzamos hacia Maspalomas, Faro, Campo Internacional. Y bueno, ya hemos seguido avanzando, por el otro núcleo veníamos del Puerto Rico hacia acá, luego Mirego de Amador, en definitiva hemos ido copando territorio y dejando atrás aquello que ya no era inservible. Por tanto, la renovación, elemento fundamental. Pero hace falta dinero y vuelvo a introducir el elemento de cómo lo sacamos. Pero sí que ha sido un elemento de ir comiendo territorio. Hablamos del 4% del territorio de Gran Canaria, pero yo creo que no es serio plantear solo el 4%. Gran Canaria, porcentaje enorme de su territorio está protegido. Por tanto, sobre el que no está protegido no es el 4%, estamos hablando de un porcentaje enorme. Y además, cuando se desarrolla la ley de directrices en su momento, precisamente
No dice a partir de hoy no se crea nada, estaban desarrollados muchos de los suelos en los planeamientos municipales, insulares y demás, y se sabía en aquel instante que ahora son 50.000, pero en aquel momento eran cientos de miles, que son los que se han ido desarrollando en los siguientes años. Pero si no se hubiera desarrollado esa ley de moratoria, ¿dónde estaríamos hoy? Y si hablamos si decimos no hablar de moratoria, yo también pongo en el otro lado, sobre todo cuando hablamos de maraña administrativa, con un elemento esencial. Si ese no es el elemento, estoy de acuerdo. Pero si detrás de maraña administrativa lo que está es la desregulación, Nueva Canarias no está para nada de acuerdo. La desregulación, al final, en cualquier sector, más mercado, el mercado se autorregula, eso ya lo hemos vivido durante muchísimos tiempos, burbuja financiera, sector inmobiliario, hemos vivido las consecuencias. Gracias. Les recuerdo que por el momento se han planteado, de alguna manera, ustedes habían adelantado a dos preguntas, que eran, varias preguntas relacionadas, una con la privatización parcial de AENA y la conectividad aérea, bueno, había dos, y otras con relación al consumo de suelo. Y la tercera ya la voy a dejar sobre la mesa porque hay 4 preguntas distintas que gravitan sobre lo mismo. Oferta formativa, bilingüismo, Quisling diciendo que necesita contratar gente pero no la va a contratar aquí porque no encuentra las competencias lingüísticas necesarias. Hay algún otro elemento, pero con estos 3 yo creo que hay un bloque al que le doy la palabra a David, luego Javier y ustedes continúan. Por favor. Sí, por nuestra parte, insisto, reiterar que el crecimiento tiene que venir tanto por la renovación de la planta vieja de Crédita, en el caso de Playa en Inglés, como la nueva planta en suelo urbano turístico ya clasificado como tal. Miguel refiere en torno a las 50.000 plazas. Para que se hagan una idea, 50.000 plazas vienen a ser, exageradamente, en torno a 12 hoteles Costa Melonera. Eso genera mínimo en unos 6.000 empleos directos, 10.000, 11.000 indirectos. Es decir, atentos a la aportación sin depredar el territorio, suelo, que hoy en día lo que son es eriales a vista de los turistas que nos visitan, ¿no? Y en los cuales, por supuesto, también debe insertarse una importante oferta complementaria, porque si no el destino solo con establecimientos alojativos, evidentemente seguiría siendo muy poco competitivo con respecto a estos destinos competidores, ¿no? Y con respecto a la tasa turística, que no me he manifestado en nombre de Ciudadanos, insisto, reiterar nuestro total rechazo. Sí que entendemos el hecho de preservar nuestro territorio frágil, el medio ambiente. De hecho, uno de nuestros criterios fundamentales es el crecimiento económico, pero desarrollo sostenible, pero entendemos que quizás esa aportación económica que preserve el medio ambiente deba venir pues, por un incremento porcentual de la cantidad que las instituciones públicas destinan a las inversiones, ¿no? Y no castigar al turista, que al final también les comento que el turista no es el que va a pagar la ecotasa, ni siquiera el turoperador. Al final será el propio empresario el que acabe pagándolo, ¿no? Y yo creo que tenemos el referente de Baleares. En Baleares saben ustedes que se trató de implantar, se implantó y en poco menos de un año tuvo que ser retirada porque el destino sufrió el lastre de la mala imagen. Yo comprendo y entiendo que al final no es tanto la cuestión del valor monetario de la tasa turística, que si quieren tener una referencia debería ser de 18 euros por estancia para hacer frente al consumo de gasto energético. Ya, Javier. Bueno, es una actividad depredadora porque toda actividad humana es depredadora. O sea, negarle ese carácter es negar a la actividad humana. El hombre interactúa con la naturaleza y se la va cargando. En el inicio de los tiempos siempre ha sido así. Pero claro, como vamos a hablar aquí de filosofía política, pues lo damos para un lado, ¿no? Y yo vuelvo a insistir en lo de siempre, ¿no? No se trata de crecer, que si hay 50.000 camas y quieren gastarse el dinero haciendo unos hoteles a los que no va a venir nadie, porque van a seguir ofreciendo el mismo producto de sol y playa que ofrecen enfrente, pues háganlo. Será de nuevo la burbuja inmobiliaria, la burbuja de los hoteles. Nosotros estamos ofreciendo otro modelo de desarrollo turístico, basado en otros principios, no en tanto en el del consumir territorio. Por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el déficit de ocupación, el 50% de las plazas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se quedan vacías al final del año. Eso es donde tenemos que actuar nosotros para rehabilitar, para esponjar, para crear esa ciudad accesible de la que estamos hablando antes.
Y yo creo que lo más importante ahora son las preguntas de ustedes. Pues entonces, en ese sentido, sí sería bueno, por ejemplo, en concreto con una que ha propuesto, porque también hay alguien que comenta, es necesaria la tercera pista, es decir, relacionan, por un lado, privatización parcial de AENA, la tercera pista y la conectividad aérea. Hay un paquete del que responder, pero bueno, si quieren, eso es libre de opinar. No a la tercera pista, no a la privatización de AENA. Yo creo que eso no hay ni que discutirlo. Creo que en conectividad aérea, yo creo que hay que recordar un poco de historia. En 2009-2010 estuvimos pasando un bache turístico, un bache económico general, un bache turístico muy fuerte en el archipiélago, y el gobierno de España propuso un abaratamiento de las tasas de AENA en condiciones muy específicas. No fue ni un café para todos, no, era para nuevas rutas que trajesen obviamente pasajeros, y esas tasas eran descontadas al año siguiente de lo que la aerolínea, que debía demostrar que efectivamente había traído un volumen de pasajeros, que lo que la aerolínea tenía que pagar. Eso fue eliminado en 2012. Yo creo, sin ánimo de entrar en polémica, que ese régimen, que en Canarias, ese régimen que fue beneficioso en cuanto al establecimiento de nuevas rutas y al digamos, a poder equilibrar un bajón tremendo que teníamos en el número de clientes que nos venían en aquellos años, el incentivo al transportista que trae a los clientes. Eso que en Canarias se ha intentado desde el gobierno con otra fórmula, la del Fondo de Desarrollo de Vuelos, también un incentivo a nuevas rutas, no a rutas existentes. La idea era abrir mercados. Fondo de Desarrollo de Vuelos que está en vigor desde hace un año, no me acuerdo de memoria las nuevas rutas desde Gran Canaria, si se une a Gran Canaria-Roma, que se ha puesto en marcha gracias a este fondo. Ese tipo de incentivos deben regresar, y creo que la privatización de AENA es un paso en el sentido absolutamente contrario. O sea, ya el gobierno de Canarias se ha manifestado sobre el tema, y desde luego yo no creo que sea un paso adecuado, no solo para Canarias, sino para el conjunto del Estado. Con respecto a la privatización de AENA, Nueva Canarias ha tenido una posición clarísima desde el primer momento, rechazo absoluto. Durante las intervenciones, yo creo que todos coincidimos en el papel estratégico, el papel determinante que el turismo tiene sobre nuestro modelo económico y nuestro modelo social. 33% del empleo que tenemos en Canarias viene del turismo, más del 30% del PIB. Y también teníamos claro que habíamos detectado que cada vez más dinero de todo este montante se quedaba en origen y no en destino, y necesitábamos recuperar esa parte. E identificábamos ahí algunos elementos fundamentales, el turoperador y algunas cuestiones más. Desgraciadamente el gobierno de España ha situado un elemento estratégico para Canarias desde el punto de vista de la conectividad a todos los niveles, no solamente desde el turismo, pero fundamental para nuestro principal sector, en manos también del sector privado. Un porcentaje, el 49%, pero sabemos cómo se inician todas las privatizaciones y cómo terminan. Por tanto, que el elemento quizás más estratégico de nuestro territorio, desde el punto de vista de conectividad con el resto del mundo, y más determinante también desde el punto de vista de nuestra principal industria, que es el turismo, estamos perdiendo un elemento esencial. Hablamos de recuperar, de copar espacios, de tener una mayor interacción en los lugares o en determinados sectores como puede ser el de la distribución, pero sin embargo estamos dispuestos a perder este espacio. Creo que es un error estratégico para Canarias importantísimo. Yo no sé cuál es el modelo para el resto del territorio peninsular, evidentemente distinto que para un territorio a 2.000 kilómetros de la península, del resto del continente europeo y de otros continentes, y evidentemente creo que es inaceptable para una sociedad, para un territorio como Canarias, en una proyección de futuro cohesionada y con un elemento tan determinante como es el de la conectividad. Gracias, David.
Sí, en materia aeroportuaria ya les mencionaba antes que como destino turístico dependemos de dos factores externos, cuál es la conectividad y la turoperación, ¿no? En el caso del aeropuerto de Gran Canaria, nosotros desde Ciudadanos nos oponemos a esa tercera pista en tanto en cuanto no haya criterios económicos objetivos que realmente la justifiquen, ¿no? Tengamos en cuenta que Madrid-Barajas mueve en torno a los 40 millones de pasajeros, Barcelona en torno a los 37 millones de pasajeros, y Canarias, todos los aeropuertos de Canarias ni siquiera alcanzan el volumen de pasajeros de Barcelona el Prat, ¿no? En el caso de Gran Canaria, en torno a los 10 millones de pasajeros. ¿Cuánto tiempo será necesario para que esa pista, tercera pista, se justifique? Una tercera pista que ni siquiera el operador, en este caso AENA, jamás la ha considerado prioritaria. AENA sí que ha considerado prioritario el ir ampliando las instalaciones de los pasajeros, le hace las terminales, pero jamás la tercera pista. ¿Y qué ha supuesto la tercera pista? Pues que durante 10, 20 años una población urbana, en este caso la de Ojos de Garza, pues haya visto limitadas sus posibilidades de desarrollo como ciudadanos, incluso con afecciones serias físicas y psíquicas, ¿no? Y todo sin venir a cuenta, tan solo por un deseo político de que una isla como la nuestra contara con 3 pistas. Gracias, David. Javier, tiene la palabra. Bueno, yo creo que no se puede ir mucho más allá. Se sabe perfectamente que la tercera pista es inútil en este aeropuerto, ya lo han dicho también los compañeros.